Estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos a continuar hoy con el capítulo 9, Hechos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Hoy vamos a indagar un poquito en la escritura acerca de la conversión de Saulo, Dice así la palabra del Señor del versículo 1 al 9 en el capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Padre bendito. El personaje del que hablaremos hoy, ya lo leímos, es Saulo de Tarso. Más tarde será llamado Pablo, el apóstol de los gentiles. El nombre de Saulo es la forma griega del nombre en hebreo Saúl, que a su vez en el latín su nombre romano sería Pablo. Saúl quiere decir aquel que ha sido pedido al Señor. En el hebreo, eso es en el hebreo. Ahora, en el griego, Saulo quiere decir pedido o anhelo. Y Pablo, del latino Paulus, significa pequeño u hombre de humildad. Se le llama Saulo de Tarso porque era originario de Tarso, capital de Cilicia, en lo que sería hoy la actual Turquía, en el Asia Menor, una ciudad altamente influenciada por el creciente interés en la filosofía de la época. Bien, cuando estamos ubicándonos en este relato, encontramos que ya han transcurrido entre unos 7 o 9 años desde el Pentecostés. Y es importante cómo el tiempo va pues transcurriendo a lo largo del relato de Lucas en este libro bonito de los Hechos. Y es importante también aclarar que Saulo no se convirtió en Pablo, o sea que no hubo un cambio de nombre como generalmente o hemos venido interpretando, sino que Lucas, el autor del relato, de este relato del libro de los Hechos, Lucas, el escritor, va a terminar usando la forma romana del nombre por la importancia que llegó a tener en el mundo romano este personaje Saulo de Tarso. Por eso es que al inicio dimos la definición de los nombres dependiendo si era en lengua hebrea, si era en lengua griega o si era en el latín, ¿verdad? Para el mundo romano. El nombre a Saulo es usado unas 11 veces en el relato de hoy. Veremos cómo al mismo Señor Jesucristo, como el mismo Señor Jesucristo lo llamó Saulo. No lo llamó Pablo, sino era un
hombre muy religioso. Su preparación la recibió del maestro Gamaliel. El maestro Gamaliel, la escuela del maestro Gamaliel era lo mejor que existía. Habían otros maestros, pero este maestro era uno de los más reconocidos de ese entonces. Este personaje de Saulo era muy influyente en los círculos religiosos y también era muy preparado académicamente. Venía de una familia muy acomodada, rica podríamos decir, ¿verdad? Entonces tenía acceso a estos beneficios de las escuelas del pensamiento. Era también muy celoso de las creencias de los judíos e incluso se le consideraba un buen fariseo. Conocía Saulo muy bien las escrituras y sinceramente creía que el movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. Por eso se embarcó en esta jornada de ir en contra de los cristianos. Ahora, a Saulo antes de hoy se le ha mencionado en unas 2 ocasiones por lo menos. La primera, se dice que Saulo fue uno de los que aprobaron el martirio de Esteban. ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando allá en el capítulo 7, verdad? Por el versículo 58 se menciona a Saulo por primera vez en el libro de los Hechos. Luego se hace otra mención a Saulo cuando él se convierte en el principal perseguidor de los cristianos. Esto lo acabamos de ver en el capítulo 8, por allá iniciando en el verso 1, verso 3, cuando estamos viendo cómo Saulo asolaba la iglesia. Y esta es la tercera ocasión en que se menciona y que va ahora a resultar en algo sumamente muy determinante, que es la conversión del mismo Saulo. Ahora, este es el primero de 3 relatos en todo el libro de los Hechos que aparece o que se cuenta por boca incluso del mismo Pablo la conversión de él. Hay 3 relatos en los que se repite la conversión de Pablo. Ahora, cada relato tiene particularidades y tiene detalles importantes, ¿verdad? No se contradicen, sino que al contrario se enriquecen, como lo vamos a seguir viendo. Bien, entremos en materia para ir estudiando despacito. Vámonos al versículo 1. Véngase conmigo al verso 1 y léalo conmigo. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este versículo tiene correlación directa con Hechos capítulo 8 y versículo 3, donde dice que él asolaba a la iglesia. Aquí vemos la imagen de un hombre enojado y violento, sin misericordia alguna, en contra de todo aquel que profesara la fe cristiana. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Está hablando de alguien sumamente peligroso, decidido a causar daño. Pablo creía, hermanos, realmente que él estaba haciendo las cosas correctamente. Acabamos de decir que era un hombre celoso de la fe, de la ley judía. Era un hombre de convicciones fuertes. Era muy usual el uso de la violencia para purgar a Israel de las religiones falsas, según ellos. Y eso como que lo vemos ahora mismo. Muchas de las situaciones bélicas en el área de alrededor de Israel tienen su origen en las creencias religiosas. Entonces era muy normal que el celo se convirtiera en hechos violentos para purgar religiones falsas de Israel. El sumo sacerdote que se menciona aquí era Caifás, el mismo que condenó a Jesús, y aparentemente Saulo no tenía problema en acceder a este hombre.
Mantenga esto en mente porque acordémonos que Saulo fue mencionado como en una relación directa con el Sanedrín, que en los estudios que hemos estado llevando nos hace pensar que Saulo era miembro del Sanedrín, ¿verdad? Véngase ahora conmigo al capítulo 2. Dice, y le pidió cartas al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, allá habían judíos también, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a ir poniendo atención a cómo lo está relatando la Biblia. Saulo hacía su trabajo de perseguir bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas. Por supuesto, habían sinagogas en Damasco, porque acordémonos en el principio del libro de los Hechos, cuando nosotros hablamos de que la gente de muchas partes venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces, cuando se reunieron allá en Jerusalén, eran muchos de afuera del área de Jerusalén. Entonces, Damasco era una de esas ciudades que estaba fuera del área, pero allá mismo había un grupo de judíos muy prominentes. Y ahí tenían una sinagoga. Entonces, ahí habían judíos como los que llamamos nosotros los prosélitos, aquellos simpatizantes del judaísmo, y judíos de verdad. Y Saulo estaba yendo a encontrarse con estas autoridades religiosas y estaba siendo acompañado por algunos otros funcionarios del Sanedrín. Además, puede usted ver ahí, y le dije cuando estábamos leyendo que viera la palabra el camino. Véalo en su Biblia, por favor, a ver si pasa lo mismo que en mi Biblia. En mi Biblia, en el versículo 2, esta palabra de el camino está con letra mayúscula. Este movimiento llamado el camino, que parece ser que es el primer nombre para el movimiento cristiano. Este término es usado por lo menos unas 5 veces en el libro de los Hechos. El nombre del camino es muy apropiado, por supuesto, para denotar la sólida convicción de que Jesucristo es el camino. Este era el énfasis de la iglesia primitiva, que solo Jesús es el camino, que solo en Él hay salvación, que solo en Él podemos nacer de nuevo, que solo en Él podemos ser nuevas criaturas, que solo siendo renovados en Él podemos heredar el cielo. Así es de que, mire, se le llamaba el camino. Y esto es interesante porque más adelante podemos llegar a estudiar cuándo se le llamó a los cristianos por primera vez. Por el momento se le llaman los del camino. Vea conmigo el verso 3. Véngase conmigo al verso 3. Mas yendo por el camino. Ahora aparece camino con letra minúscula. ¿Le aparece así en su Biblia? Muy bien, no es ningún error de redacción. Más bien es una perfección en la redacción. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, note conmigo usted la diferencia de la inicial mayúscula o minúscula de las palabras el camino. En este versículo 3 se refiere a la ruta que llevaba hacia Damasco, literalmente al camino de tierra, a la carretera se está refiriendo, ¿verdad? No a un movimiento. En el anterior se refería al movimiento cristiano. En este versículo se refiere entonces a la ruta. Damasco, aquí menciona la ciudad de Damasco. Damasco es incluso hoy en día la capital de Siria en la actualidad y está ubicada a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén. Era en este
preciso momento del relato del verso 9, una ciudad sumamente muy importante, clave, que unía rutas comerciales entre Egipto, entre Arabia y entre Mesopotamia. Así es de que era como que ese era un camino sumamente transitado para conectar con las ciudades. Damasco tenía una floreciente colonia judía, por eso encontramos ahí una sinagoga, y no solo tenía una sinagoga, tenía muchas más sinagogas. Ahora, de hecho, de acuerdo a la tradición islámica, y ojo con esto, porque me pueden matar porque estoy metiendo algo que está fuera de la Biblia, pero estoy diciendo, según la tradición islámica, por ejemplo, Jesucristo, en la tradición islámica dice que Jesucristo bajará en Damasco para combatir al anticristo y presidir el juicio final. Esto es tradición islámica, esto no es bíblico, ¿verdad? No vamos a meternos ahí, pero para ponerle diferencia, cómo tiene incidencia e importancia esta ciudad en incluso la costumbre del Asia Menor. Saulo entonces se dirigía hacia allí por la creciente comunidad judía que había y sobre todo porque con la persecución de los del camino, él estaba seguro que hasta allá estaban huyendo gentes, ¿verdad? Judíos convertidos al cristianismo, porque los cristianos habían huido a regiones tan distantes como esta ciudad, ¿verdad? Y en el camino recordemos que iban predicando el evangelio. Entonces hasta lo más lejos que hayan llegado, hasta allá me lo voy a ir a traer, dijo Pablo. Como dijimos, esta es la primera vez que se relata la conversión de Pablo. La segunda vez la vamos a encontrar en el capítulo 22 y la tercera en el capítulo 26. Pero cada vez que se relata se enriquece con más detalles. Este es el relato más breve y podemos decir que más simple, el que menos elementos tiene. Por ejemplo, en el tercer relato, allá por el capítulo 26, se va a decir que sucedió en medio del día. De ser así, si sucedió a pleno mediodía, el sol estaba en todo su esplendor, entonces el resplandor de esta luz que vio Saulo, resultó más fuerte que la misma luz del sol. ¿Se imagina? ¿Se imagina en una tierra árida y en medio del desierto un resplandor que sobrepase la luz del mediodía? Esa es la luz de Dios. Vamos al verso 4, véngase conmigo al verso 4. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora veo la luz, un resplandor más brillante que la luz del sol de ese pleno mediodía. Y ahora escucha una voz. Notemos que en ninguno de los relatos se mencionará que Pablo iba a caballo. Tenemos la idea de que iba a caballo, pero no se menciona que iba con ningún caballo. Pero dice que cayó ¿a dónde? A tierra. Mire el 4. Y cayendo en tierra. Hermano, ahí paradito donde usted está, y si se dobla, cae a tierra. Y uno cuando se cae de rodillas para adorar a Dios, ¿cómo cae? Cae a tierra. Entonces, lo que le quiero dar es un panorama un poquito más, como quien dice, una oportunidad más para que nuestra imaginación no nos cierre o no nos quedemos alienados como estamos acostumbrados. Entonces, lo que sí podemos ver es que Pablo lo que tuvo fue una reacción de sobrevivencia, ya que él se aterrorizó, estaba aterrorizado por la luz, que era una luz celestial. En otras palabras, tampoco era una actitud de reverencia a Dios.
Pablo se aterrorizó, se espantó y cayó a tierra. Pero en ningún momento él se volcó para adorar a Dios. Ojo, ¿por qué? Porque Saulo en este momento aún no sabe con quién se está metiendo. Él está sorprendido de lo que está pasando. Claro que Saulo no solo estaba persiguiendo gente, literalmente se estaba oponiendo a Cristo. Y aquí el mismo Cristo se le para enfrente para hablar con él. Pero Pablo en el primer instante no lo reconoce. Él vio la luz y se asustó y cayó. ¿Verdad? Se aterrorizó. Fue algo impresionante. Ahora viene Jesús y se va a presentar con él. Ahí cambia la situación. Ahí ya se da cuenta quién va, qué es lo que está pasando, quién es el que está enfrente. Ahora, otra cosa que les quiero mencionar es, la Biblia relata que hubo una luz, pero una luz rodeando, y yo se lo voy a decir con mis palabras, una luz rodeando una imagen. Entonces, que Saulo no podía distinguir, él miraba la luz, miraba la imagen, pero no podía distinguir, y entonces se asustó muchísimo. Pero reconoció que en esa luz había alguien. Ahora viene Jesús y le va en el 4 y le dice, ¿cuántas veces? 2 veces. Fíjese, cuando Jesús repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente enojo. ¿Verdad? ¿Se acuerda como por ejemplo con Marta allá en Lucas capítulo 10 cuando le dijo, Marta, Marta, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas? Entonces, no precisamente no vemos a un Jesús enojado. Es un Jesús que está hablando de una manera bien determinante y que está dirigiéndose exactamente y sin tapujos al personaje de Saulo. Y le repite su nombre 2 veces para corroborarlo. Ahora no confronta normalmente a pecadores con una luz del cielo y con una voz audible desde el cielo. Cada vez que nosotros estamos pecando, nosotros queremos, si nosotros viéramos un ángel parado queriéndonos castigar por cada cosa, hermano, si de la primera vez ya no existiéramos. Entonces Dios no está confrontando a nadie o normalmente a los pecadores de esta manera. Pero Pablo fue confrontado con su propio crimen, él mismo. Pablo estaba persiguiendo la fe que Dios personificaba, que Jesús había encarnado. No ningún hombre o mujer, no era ningún hombre o mujer cualquiera. Era el mismo Hijo de Dios quien personificaba la fe que Pablo perseguía. Entonces cuando Jesús se le aparece, es para que él se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No para acusar, en ningún momento lo acusó, tú eres un asesino, tú eres un criminal. No, más adelante estamos viendo cómo Jesús lo guió prácticamente a Pablo a una reflexión. Jesús está saliendo a la defensa de su pueblo, eso sí. A la defensa de su iglesia, de sus hijos. Debemos aprender esto, hermano. Que todo lo que se haga en la iglesia es algo que se le hace al Señor. Por lo tanto, siempre el Señor saldrá en su defensa. Así que no solo somos un club de gente, somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que debería estar unido, perdonándonos, amándonos, tolerándonos, ayudándonos entre nosotros mismos. Haciendo todo eso, se lo hacemos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando le tocan a la niña de sus ojos, responde. Cuando al Señor le tocan la iglesia que Él cuida todos los días, responde. Por eso le decimos, usted no está solo, alguien pelea por usted.
Si alguien se mete con usted, el Señor responde. Si alguien se mete con su iglesia, el Señor responde. El diablo bien sabe, hermanos, contra quién se está metiendo. El diablo bien sabe. Pero muchos humanitos, les voy a decir yo humanitos, que hablan y esto y lo otro, ni siquiera saben con quién se están metiendo. Es el Dios Todopoderoso. Hay muchos que menosprecian la Biblia, menosprecian la iglesia, menosprecian los cantos, menosprecian a los cristianos, pero haciendo eso se están metiendo con Dios. Esta es una prueba de eso. Véngase al verso 5 conmigo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo no